Leemos en Romanos el capítulo 11. Entonces pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. No, Dios no ha rechazado a su propio pueblo, el cual eligió desde el principio. ¿Se dan cuenta de lo que dicen las escrituras sobre el tema? El profeta Elías se quejó del pueblo de Israel ante Dios y dijo, Señor, han matado a tus profetas y derribaron tus altares. Soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. ¿Y recuerdan la respuesta de Dios? Él dijo, no, tengo a 7,000 más que nunca se han inclinado ante Baal. Lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos. Y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones. Pues en ese caso, la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Así que la situación es la siguiente. La mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. Unos cuantos sí la han encontrado, los que Dios ha elegido. Pero el corazón de los demás fue endurecido, como dicen las Escrituras. Dios los hizo caer en un sueño profundo, hasta el día de hoy les ha cerrado los ojos para que no vean, y les ha tapado los oídos para que no oigan. También David dijo, que su mesa de abundancia se convierta en una red, en una trampa que los lleve a pensar que todo está bien, que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su merecido, que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver, y la espalda se les encorve para siempre. ¿Acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? De ninguna manera. El pueblo fue desobediente, por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Sin embargo, Él quería que su propio pueblo sintiera celos y la reclamara para sí. Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. Menciono todo lo anterior especialmente para ustedes los gentiles. Dios me designó apóstol a los gentiles. Pongo énfasis en esto porque de alguna manera quiero hacer que los hijos de Israel sientan celos de lo que tienen ustedes los gentiles, y entonces yo pueda salvar a algunos de ellos. Pues si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, la aceptación de ellos será algo aún más maravilloso. Será vida para los que estaban muertos. Y dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos, sus descendientes también serán santos, del mismo modo que toda la masa de pan es santa, porque la porción que se da como ofrenda es santa. Pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. Algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas, y ustedes los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con la cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no son la raíz. Tal vez digas, bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí. Es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo, y tú estás ahí porque sí crees. Así que no te consideres tan importante.
más bien teme lo que podría suceder. Pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado, pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. Tú, por naturaleza, eras una rama cortada de un olivo silvestre. Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza al injertarte en un árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol al que pertenecen. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces todo Israel será salvo, como dicen las Escrituras. El que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia, y eso los beneficia a ustedes los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama, porque Él eligió a los antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Ustedes, los gentiles, antes eran rebeldes contra Dios, pero cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Él, Dios tuvo misericordia de ustedes y no de ellos. Ahora ellos son los rebeldes, y a ustedes Dios les mostró su misericordia, para que ellos también participen de la misericordia de Dios. Pues Dios encarceló a todos en la desobediencia, para poder tener misericordia de todos. ¡Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios! Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Este capítulo 11, el último de los 3 que Pablo dedica al plan de Dios para Israel, nos da una visión global del destino de este pueblo a lo largo de la historia. Desde la rebeldía y el endurecimiento hasta la salvación final en los últimos tiempos. En este estudio, que se supone que es un primer acercamiento a esta epístola tan rica y profunda, yo paso muy rápidamente y trato de subrayar los conceptos esenciales para nosotros en nuestro andar con el Señor. Entonces voy a echar apenas un vistazo a este capítulo. Antes de empezar a tratar el texto mismo, quisiera que reflexionemos un poco y que consideremos el estado del pueblo judío desde el tiempo en que fue escrita la carta hasta el día de hoy. Muchos siervos de Dios han sido enviados a este pueblo, tanto de origen judío como gentil, y dedicaron su tiempo y esfuerzos a tratar de convencerlos de reconocer a su Mesías y Salvador Jesús, pero con un éxito muy limitado. Es muy cierto que este acercamiento del pueblo de Israel al israelita más maravilloso que haya existido ha sido grandemente estorbado por la enemistad entre el judaísmo y el cristianismo. Al principio, por unos 2 siglos,
El judaísmo persiguió al cristianismo porque lo consideraba como una desviación peligrosa de su propia religión, y le hicieron la vida muy difícil a los seguidores de Jesús. Pero el cristianismo se fue expandiendo y fortaleciendo, hasta que finalmente se hizo religión oficial del imperio en el transcurso del siglo IV. Es triste, lamentable y vergonzoso ver cómo el cristianismo, supuestamente basado en las enseñanzas del judío Jesús de Nazaret, unas enseñanzas de amor, de respeto y de humildad, se volvió tan pronto un poder opresor, controlador e intolerante. Una gran enseñanza que podemos sacar de estos hechos es que ninguna religión puede transformar a las personas, y que eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo en una persona nacida de nuevo. Pero aún vemos que han habido personas nacidas de nuevo, auténticos discípulos de Cristo, que han tenido una actitud de rechazo y odio hacia el judaísmo. De ahí otra gran enseñanza, y es que todos tenemos puntos ciegos. Todos necesitamos ser corregidos en nuestros sentimientos y actitudes frente a grupos que nos desagradan, sean religiones, ideologías, naciones o culturas. Es normal que tengamos desacuerdos en cuanto a lo que ellos piensan, crean o practican, pero no tenemos derecho a rechazarlos como personas, y mucho menos a odiarlos. También podemos ver cómo las personas que han sufrido la persecución en carne propia pueden volverse perseguidoras cuando se encuentran en situación de poder, tal como les pasó a los cristianos de los siglos III y IV y a los israelitas de la actualidad, muchos de los cuales se han vuelto parte del problema en la situación actual complicada y dolorosa en Palestina, en donde sufren todas las partes. En la actualidad sucedió un gran cambio. La mayoría de los cristianos evangélicos se volvieron muy favorables al pueblo judío, pero muchas veces en exceso y sin discernimiento. Por ejemplo, muchos consideran justificado todo lo que haga el gobierno de la actual nación israelí. Entonces, entre rechazo y persecución y la admiración incondicional, ¿cuál es la actitud correcta? Este capítulo 11 nos da muchas luces en cuanto a este punto. La primera parte, los versículos 1 a 10, nos dice que Dios en ninguna manera ha rechazado a este pueblo, que las promesas de Él son fieles y verdaderas y que no ha cambiado sus planes. De hecho, esta fidelidad de Dios quedó demostrada por lo que el versículo 16 llama las primicias. O sea que la conversión de los 12 y de los muchos discípulos fieles del Señor desde su ministerio terrenal, y las muchas conversiones mencionadas en el libro de los Hechos, demuestran que una parte del pueblo judío sí recibió el mensaje y a la persona de Jesús. También, a lo largo de la historia, ha habido numerosas conversiones voluntarias y genuinas. Entonces, ¿qué pasó con la mayoría que no quiere recibir? Pues, dice Pablo, igual pasó en otros tiempos, como en el tiempo de Elías, cuando solamente una minoría fue fiel. O sea que el endurecimiento de la mayoría no anula la fidelidad del Señor. Recordemos que la salvación es recibida por personas y no por naciones enteras, y que Israel no es la excepción a esta regla. De esto dan testimonio los profetas del Antiguo Testamento y el mismo rey David. La segunda parte del capítulo, versículos 11 al 24, pone el acento sobre el respeto que debemos tener frente a un pueblo que por el momento está en rebeldía, pero que a su tiempo será restaurado.
Pareciera que los que han sido perseguidores de los judíos, dizque en nombre de Dios, no hubieran leído este texto. Nosotros, los cristianos de origen gentil, estamos al beneficio de una gracia que no solamente nos salvó de nuestros pecados, pero además nos incluyó en el pueblo de Dios. Somos esos perrillos que, debajo de la mesa, comen las migajas del banquete que los hijos, el pueblo escogido desde el principio, despreció y rechazó. No hay lugar para que seamos orgullosos, sino solamente muy agradecidos. No cometamos el error de creernos dueños del favor y de las bendiciones de Dios. Que el enorme regalo que hemos recibido no nos lleve a caer en la arrogancia. Nos dice Pablo que una de las razones para las que Dios permitió que los no judíos puedan recibir la salvación es para provocar a celos a los judíos. Así, tal vez ellos reciban por fin lo que siempre les ha sido destinado. Porque algún día habrá una gran restauración de este pueblo, un evento glorioso y poderoso. Es realmente muy triste que esta advertencia haya sido despreciada en el transcurso de estos 20 siglos. Pablo entonces sigue exponiendo en los versículos 25 al 32 la esperanza de la restauración de Israel. Esta esperanza es mucho más que un sencillo deseo. Es la seguridad absoluta de algo que va a pasar en el futuro, aunque no se conozca la fecha. Este evento tomará lugar cuando la totalidad de los gentiles elegidos para salvación hayan entrado en el pueblo de Dios, es decir, en este caso, en la iglesia. Solo Dios conoce el número de los escogidos, y solo Él sabe cuándo se completará este número. Entonces será el tiempo para Israel, el cual habrá sido purificado y seleccionado por medio del fuego de la tribulación. Esta será la culminación del plan de salvación, un momento de máxima gloria y esplendor, tal como lo dicen los versículos 12 y 15. Solo podemos orar y esperar que llegue este tiempo. Pero el que lo realiza es Dios, y solo Él. Termina este capítulo con una expresión de alabanza y adoración en los versículos 33 al 36. Pablo resalta la sabiduría inmensa de Dios y sus propósitos que nunca alcanzamos a entender. Él siempre nos sorprende con sus planes que no caben en nuestros pensamientos. Todo viene de Él y a Él todo regresará. A menudo juzgamos a Dios porque no entendemos lo que Él hace, pero algún día veremos el maravilloso resultado de sus obras. Entonces solamente podremos adorarle.